Vamos a darle la palabra al compañero subcomandante insurgente Marcos. Buenas noches. 7 vientos en los calendarios y geografías de abajo. Primer viento, una digna juventud rabiosa. Sintrófisa, sintrofe, exedi Armenia helada, emis y pio micri, apo afti tigonia tu cosmu segeretame. Dexuton sebasmos más, que ton sabasmos más, yafto, pu eskeftese que canis. Apo macria, mas mumenume, apo cena, efjaristudeme. Espero no haber dicho una grosería. Lo que quise decir fue: compañera, compañero, Grecia rebelde, nosotros, los más pequeños, desde este rincón del mundo te saludamos. Recibe nuestro respeto y admiración por lo que piensas y haces. Desde lejos aprendemos de ti. Gracias. Uno, de las violencias y otras cosas. Desde hace mucho tiempo, el problema de los calendarios y las geografías han desvelado y develado al poder. En unos y en otras ha visto y verá cómo su flamante engranaje de dominación se atasca y descompone. Por eso es que trata de poner mucho cuidado en el manejo de las geografías y los calendarios. En las geografías puede parecer más claro. En su torpe truco, que este festival ha develado, Grecia queda muy lejos de Chiapas. Y en las escuelas se enseña que México queda separado por un océano de Francia, el País Vasco, el Estado español, Italia. Y si vemos un mapa podemos notar que Nueva York queda muy al norte de la Chiapas indígenas mexicana, algo que fue refutado hace unas horas por las compañeras y compañeros del movimiento Justicia para el Barrio. Y que la Argentina queda muy al sur de esta tierra, algo desafiado también por el compañero trabajador de Solano. Pero ni arriba ni abajo hay esa separación. La brutal globalización neoliberal, la cuarta guerra mundial que le decimos los zapatistas, puso a los lugares más distantes en simultaneidad espacial y temporal para el flujo de riquezas y para su apropiación. Ya no más los cuentos fantasiosos sobre los supuestamente heroicos descubridores y conquistadores que vencían con la espada y la cruz la debilidad de quienes eran civilizados. En lugar de las 3 carabelas, una computadora de alta velocidad. En lugar de un Hernán Cortés, un títere simultáneo hecho gobierno en cada rincón del planeta. En lugar de espadas y cruces, una maquinaria de destrucción masiva y una cultura que tiene en común con el fast food no solo su omnipresencia, McDonald's como Dios está en todas partes, también su difícil digestión y su nulo poder nutritivo. Y esa misma globalización hace que las bombas de los gobiernos israelí y norteamericano caigan en Gaza al mismo tiempo que estremecen al mundo entero. Con la globalización, el mundo entero de arriba se nos puso a la mano, mejor dicho, a la mirada y a la conciencia. Las bombas que asesinan civiles palestinos son también una advertencia que hay que aprender y asimilar. Y el zapatazo a Bush en Irak puede ser reproducido en casi cualquier rincón del planeta. Y todo va de la mano del culto a lo individual. El entusiasmo que despertó entre los bien portados el zapatazo a Bush, que solo evidencia la mala puntería del periodista, es festinar un gesto valiente pero inútil e intrascendente para lo fundamental, como semanas después lo demuestra el apoyo del gobierno de Bush al crimen que el gobierno israelí perpetra en territorio palestino. Y, perdonen si desilusiono a alguien que haya encendido sus velas al pie de la imagen de Barack Obama, que el sucesor de Bush respalda.
Y mientras la mala puntería en Irak provoca aplausos, la insurrección en Grecia provoca preocupaciones. Hay el peligro, alertan y exorcizan, de que la rebelión en Grecia se extienda al resto de Europa. Ya hemos escuchado y leído lo que nos comunica la rebelde juventud griega de su lucha y de lo que enfrentan. Lo mismo de quienes en Italia se preparan para resistir a la fuerza del gobierno. Lo mismo la lucha cotidiana de nuestros compañeros y compañeras en el norte del norte. Y entonces ocurre que allá arriba todos sacan sus diccionarios y encuentran la palabra violencia y la contraponen a institucionalidad. Y sin darle contexto, es decir, posición de clase, acusan, juzgan y condenan. Porque allá arriba nos dicen que es violenta la juventud griega que hace arder la península helénica. Claro que se edita, se mutila, se borra el hecho de que la policía asesina a los jóvenes. En México, en la geografía marcada por la ciudad del mismo nombre, un gobierno de izquierda institucional asesinó a un grupo de jóvenes, adolescentes en su mayoría. Un sector de la intelectualidad progresista guardó un silencio cómplice, argumentando que eso era para distraer la atención del público, supuestamente puesta en el carnaval en que se convirtió la supuesta defensa del petróleo. La agresión sexual posterior a las mujeres jóvenes en los separos de la policía se perdió entre el sonido de los bombos y platillos anunciando una consulta que después fue un fracaso. Y en cambio, no se condenó la violencia de la policía, que contra lo que se dijo no actuó desordenadamente. Esa policía ha sido preparada desde hace años para reprimir, hostigar y abusar de jóvenes, de vendedores ambulantes, de trabajadores y trabajadoras sexuales, de colonos y de todo aquel que disienta del gobierno de las pistas de hielo, los megaespectáculos al estilo Fujimori y las recetas para hacer galletitas. Y no hay que olvidar que la doctrina que anima a esta policía fue importada a la Ciudad de México por el hoy presidente legítimo de México cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal. En la Ciudad de México y en Grecia los gobiernos asesinan jóvenes. La mancuerna gubernamental Estados Unidos-Israel marca ahora en Gaza la pauta a seguir. Es más efectivo matarlos cuando son niños. Ya antes en México, en el presente calendario serán ya 10 años, jóvenes estudiantes de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, levantaron un movimiento que desesperó a la izquierda bien portada, que histérica como hoy, los calumnió y desprestigió con ferocidad. Y también entonces se dijo que era un movimiento violento para distraer la atención de la gris campaña electoral, del gris candidato presidencial, del gris partido de la Revolución Democrática. Ahora, 10 años después, habría que recordar que la UNAM sigue siendo pública y gratuita gracias al empeño de esos hombres y mujeres. Gracias al empeño de estos hombres y mujeres, jóvenes y jóvenes, a quienes hoy saludamos. Pero en nuestro dolorido México, quien se lleva el primer lugar en usos y abusos de manosear el término violencia son Felipe Calderón Hinojosa y medios de comunicación que lo acompañan. Cada vez menos, por cierto. El señor Calderón, aficionado a los juegos de computadora de estrategia en tiempo real, su juego favorito, lo declaró alguna vez, es Age of Empires, la época de los imperios. Decidió que en lugar de pan y circo, al pueblo había que darle sangre. Como el circo ya lo dan los políticos profesionales y el pan está muy caro, Calderón decidió, apoyado en un bando de narcotraficantes, hacerle la guerra al otro bando. Violando la Constitución, sacó al ejército a cumplir labores de policía, de ministerio público, de juzgado, de carcelero y de ejecutor. Que esa guerra la está perdiendo lo sabe cualquiera que no sea de su gabinete.
y que la muerte de su pareja sentimental fue un asesinato, también se sabe, aunque no se publique. Y en su guerra, las fuerzas del gobierno de Calderón tienen en su haber el asesinato de no pocas personas que nada debían, de niños y de no natos. Con Calderón al frente, el gobierno de México va un paso adelante de los de Estados Unidos e Israel. Él los mata desde que están en el vientre materno. Pero se dijo, y todavía lo repiten locutores y editorialistas, que se iba a usar la fuerza del Estado para combatir a la violencia del crimen organizado. Y cada vez más se ve que el crimen organizado es quien dirige la fuerza del Estado. Aunque tal vez todo se trate de un inteligente estratagema de Calderón y su objetivo sea distraer la atención de la gente. Ocupado como está el público con el sangriento fracaso de la guerra contra el narcotráfico, puede que no se dé cuenta del fracaso de Calderón en política económica. Pero volvamos a las condenas a la violencia que desde arriba se hacen. Hay una transmutación tramposa, una falsa tautología. Dicen condenar la violencia, pero en realidad condenan la acción. Para ellos, los de arriba, la inconformidad es un mal del calendario, o cuando también se desafía a una patología cerebral que se cura, según algunos, con mucha concentración mental, poniéndose en armonía con el universo, y así todos somos seres humanos o ciudadanos. Para estos violentos pacifistas, son seres humanos lo mismo la joven griega que levanta la mano con una molotov en ella y el policía que asesina a los Alexis que en el mundo han sido y serán. El niño palestino que llora en el funeral de sus hermanitos muertos por las bombas israelíes y el piloto del avión de combate con la estrella de David en el fuselaje. Lo es el señor George W. Bush y el indocumentado asesinado por la Border Patrol en Arizona, Estados Unidos. Lo es el multimillonario Carlos Slim y la mesera de un Sanborns que debe viajar 3 o 4 horas para llegar al trabajo y para salir de él, y si llega tarde la despiden. Lo es el señor Calderón, quien se dice jefe del Ejecutivo Federal Mexicano y el campesino despojado de su tierra. Lo es el señor López Obrador y los indígenas asesinados en Chiapas, a quienes ni vio ni oyó. Lo es el señor Peña Nieto, depredador del Estado de México, y el campesino Ignacio del Valle, del Frente Popular de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, preso por defender a los pobres. En fin, lo son los hombres y mujeres que tienen la riqueza y el poder, lo mismo que las mujeres y los hombres que no tienen nada más que su digna rabia. Y entonces demandan y exigen. Hay que decir no a la violencia, venga de donde venga, teniendo cuidado de hacer énfasis si la violencia viene de abajo. Todos y todas debemos ponernos en armonía para que nuestras diferencias y contradicciones se resuelvan y gritar la consigna: el pueblo armado también es explotado, refiriéndonos a soldados y policías. Nuestra posición como zapatistas es clara. No apoyamos el pacifismo que se enarbola para que sea otro el que ponga la otra mejilla, ni la violencia que se alienta cuando son otros quienes ponen los muertos. Nosotros somos quienes somos, con todo lo bueno y todo lo malo que cargamos y que es nuestra responsabilidad. Pero sería ingenuo pensar que todo lo bueno que hemos logrado, incluido el privilegio de escucharlos y aprender de ustedes, se hubiera conseguido sin la preparación de una década entera para que amaneciera el 1 de enero, como de por sí amaneció hace 15 años. No fue con una marcha o un desplegado de los abajos firmantes que nos dimos a conocer. Fue con un ejército armado, con los combates contra las fuerzas federales, con la resistencia armada que nos dimos a conocer al mundo. Y nuestros compañeros y compañeras caídos
muertos y desaparecidos, lo han sido en una guerra violenta que no empezó hace 15 años, sino hace 500 años, hace 200 años, hace 100 años. No estoy haciendo una apología de la violencia, estoy señalando un hecho constatable. En guerra nos conocieron, en guerra nos hemos mantenido estos 15 años. En guerra seguiremos hasta que en este rincón del mundo llamado México pueda hacer suyo su propio destino, sin trampas, sin suplantaciones, sin simulaciones. El poder tiene en la violencia un recurso de dominación, pero también lo tiene en el arte y la cultura, en la información, en el conocimiento, en el sistema de justicia, en la educación, en la política institucional y, por supuesto, en la economía. Cada lucha, cada movimiento en sus muy particulares geografías y calendarios debe recurrir a diversas formas de lucha. No es la única y probablemente no sea la mejor, pero la violencia es una de ellas. Es un gesto bello el enfrentar con flores los cañones de los fusiles. Vaya, hasta hay fotos eternizando el acto. Pero a veces es necesario hacer que esos fusiles cambien de objetivo y se dirijan hacia arriba. El acusador y el acusado. Se nos acusa de muchas cosas, es cierto, y probablemente seamos culpables de alguna de ellas, pero ahora quiero detenerme en una. No disparamos al reloj del tiempo ese 1 de enero, ni lo convertimos en una fiesta nostálgica de derrota, como sí han hecho con el 68 algunos de esa generación en todo el mundo, como lo han hecho en México con el 88 y ahora hasta con el 2006. Sobre este culto enfermizo por los calendarios trucados volveré después. Tampoco editamos la historia para renombrarla señalando que somos o fuimos los únicos o los mejores o ambas cosas, que es lo que hace hoy esa histeria grupal que es el movimiento López Obradorista, pero ya volveré sobre eso después. Hubo y hay quienes nos critican que no hayamos dado el salto a la realpolitik cuando nuestros bonos políticos, es decir, nuestro rating mediático, favorecía un buen precio por nuestra dignidad en el mercado de opciones electorales, que no políticas. Nos acusan en concreto de no haber sucumbido a la seducción del poder, esa que ha logrado que gente muy brillante de izquierda diga y haga cosas que serían una vergüenza para cualquiera. Nos acusaron también de desvarío ultra o radicalismo, porque en la 6ª declaración señalamos al sistema capitalista como el causante de los principales males que aquejan a la humanidad. Hoy ya no insisten en eso, porque hasta los voceros del gran capital financiero en Wall Street lo dicen. Por cierto, y ahora que todo mundo dice y redice sobre la crisis global, habría que recordar que hace ya 13 años, en 1996, fue advertida por un escarabajo digno y rabioso. Don Durito de la Lacandona, en la ponencia más breve que he escuchado en mi corta edad, dijo: el problema con la globalización es que luego los globos se revientan. Nos acusan de no constreñirnos a la supervivencia que con sacrificios y el apoyo de los abajos en los rincones del planeta hemos edificado en estas tierras indias, y de no encerrarnos en lo que las mentes lúcidas, así se dicen, llaman el laboratorio zapatista o la comuna de la Lacandona. Nos acusan de salir una y otra vez para confrontar al poder y para buscar a otros, a ustedes, que lo confronten sin falsos consuelos ni conformismos. Nos acusan de haber sobrevivido. Y no se refieren a la resistencia que 15 años después nos permite decir que seguimos luchando, no solo viviendo. Lo que les molesta es que hayamos sobrevivido como otro referente de la lucha, de la reflexión crítica
y de la ética política. Nos acusan, quien lo fuera a decir, de no habernos rendido, de no habernos vendido y de no haber claudicado. Nos acusan de ser zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hoy, 515 años, 200 años después, 100 años después, 25 años después, 15 años después, 5 años después, 3 años después lo declaramos, somos culpables. Y puesto que es el modo neozapatista, no solo lo confesamos, también lo celebramos. No imaginamos que esto le iba a doler a algunos que allá arriba simulan progresismo o se visten de una izquierda de amarillo descolorido o sin siquiera color, pero hay que decirlo, el ZLN vive, viva el ZLN. Gracias. Postdata. 7 cuentos para nadie. Cuento 1, así fue. Ya hemos escuchado al teniente coronel. ¿Tú quién eres? Lupita. ¿Tú quién eres? No te conozco. Toñita. Es como pasamontaña, no las conozco. Ella es Lupita y ella es Toñita. Ya hemos escuchado al teniente coronel insurgente Moisés presentarme como parte de la niñez zapatista. Tal vez para desafiar el calendario, luego a los zapatistas nos da por cumplir años al revés. Y en lugar de los 515 años que dice que tengo mi acta de nacimiento, cumplí 5 y entré en 6, o sea que tengo 7 años. Puede ser, después de todo, si algo ha demostrado el zapatismo es que muchas cosas que parecían imposibles se hacen posibles con imaginación, ingenio y audacia. En defensa de mi absurdo calendario, puedo decir que con niñas y niños comparto la fobia a las inyecciones y el gusto por los cuentos y relatos. ¿A ti te gustan las inyecciones? No. ¿A ti te gustan las inyecciones? No. Está. Hace algún tiempo, platicando con una compañera ciudadana, le contaba yo de algunas de las cosas que pasan acá en nuestras montañas. Me decía ella que no las creía. Yo le dije que le entendía, que era porque no se iban a creer que las narraba como cuentos. En nuestras montañas pasan cosas que a ustedes les pueden parecer increíbles, así que como tal se las cuento, como si fueran cuentos. Porque parece increíble que en efecto, en nuestras montañas habita un escarabajo con ínfulas de caballero andante, que hay una piedrita inconforme entrenándose para ser nube, que el SUB se está aliando con niños y niñas zapatistas para redactar una parte del Programa Nacional de Lucha que prohíba terminantemente la producción, el tráfico y el consumo de inyecciones. Que el viejo Antonio se aparece cada tanto con historias y leyenda que le contaron los dioses más primeros, los que nacieron en el mundo. Que Elías Contreras, Comisión de Investigación del ZLN, ya era difunto cuando fue a la ciudad para luchar contra el mal y el malo, y que paradójicamente fue un homosexual, trabajador sexual, el que le salvó la vida una fría madrugada capitalina. Y por cierto, a veces habla con caló de escatero. Que la Toñita tiene 3 generaciones y 6 años sobre sus hombros y que se mete sin permiso en la Comandancia General del ZLN. Que la luna a veces se emborracha de desamor, que los niños y niñas piensan y actúan como si el SUB fuera un niño más que no ha dejado ese chupón raro que echa humo, que la insurgenta Erika refundó el marxismo con tendencias francamente feministas, que el otro día echaron una bomba en un cuartel zapatista y nadie murió, que Sombra el Guerrero fue maldecido por una luna rencorosa y despechada y que sin embargo sigue buscando perderse, que hay un búho que en lugar de griego y latín estudia los catálogos de ropa interior femenina, que hay una niña que se llama Diciembre y que como su nombre lo indica nació en noviembre,
y que el MOI sabe que cuando no se le encuentra en la Comandancia General, al sub hay que buscarlo en lo alto de la ceiba. Así que en lugar de discutir sobre la veracidad de estas cosas tan cotidianas en nuestras montañas, vengo yo, un subcomandante cualquiera, y se las platico como si fueran cuentos. Hace unos momentos hemos entregado a la compañera que habló de la Grecia insurrecta un cuadro hecho por una compañera ciudadana, Beatriz Aurora. En el cuadro se representa con muchos colores esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en ella se señalan los lugares donde trabajan personas que luchan como nosotros, aunque sin armas ni pasamontañas. El significado de este regalo tal vez se entienda mejor con lo que ahora les voy a contar. Hace 15 años fueron tomadas por nuestras tropas 7 cabeceras municipales: Las Margaritas, Ocosingo, Altamirano, San Cristóbal de las Casas, Ochuc y Chanal. Entonces fueron rendidas o sorprendidas las fuerzas gubernamentales que las guardaban. Tal vez se puede decir que la toma de esta ciudad en la que estamos, San Cristóbal de las Casas, bastión ladino del racismo, fue la que nos dio a conocer al mundo. Puede ser. Lo que sí sé es que las tomas de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano fueron las que nos dieron dominio sobre el territorio y permitieron la toma de las buenas tierras de labranza y su recuperación después de cientos de años de despojo. Esta toma de tierras fue la base económica para construir la autonomía zapatista. De esto ya hablé hace un año y quienes quieran ahondar en ello deberán buscar en internet o conseguir alguna edición marginal, porque está visto que todo lo que no sea a favor o en contra del movimiento de López Obrador no se publica. Hablando de imaginación, ingenio y audacia para hacer posible lo imposible, los relatos que les voy a narrar a continuación no son cuentos y no son zapatistas, pero se refieren a eso que pasó hace 15 años y sacudió al mundo, y como se verá a continuación, también al submundo de los indígenas. El uno es de un indígena tzotzil progobiernista y el otro es de un indígena no zapatista que sobrevive vendiendo sus productos en el mercado de esta ciudad. Se trata de la traducción al español, de una traducción en inglés, de una traducción al español, de unos relatos en tzotzil. Por eso escucharán un texto muy pulcro en su redacción y en su vocabulario. Fueron textos traducidos por Jan Rus en el libro de Marian Pérez-Zú, Indigenous Rebels, que fue publicado en Ámsterdam y está recopilado en el libro Antigua y Nueva Palabra, Antología de la Literatura Mesoamericana desde los tiempos precolombinos hasta el presente, de Miguel León Portilla y Earl Sorris. Va pues, principios de enero, preparativos y visitas. Antes de la invasión de San Cristóbal, todo el mundo siempre hablaba acerca de cómo los soldados de la base militar que custodiaban la entrada sur de la ciudad habían distribuido trampas alrededor de todo su puesto y de cómo las habían arreglado de tal manera que nadie se animara a atacarlos alguna vez. Si los pobres indígenas en alguna ocasión se atrevieran a dar problemas, se decía, los soldados acabarían con ellos allí mismo, antes incluso de que pudieran salir del bosque. Los oficiales del ejército son maestros en el arte de matar, decían, y todo lo que tienen que hacer todos los días, su única tarea, es enseñar a los soldados recientemente reclutados a matar. Y como si todo eso no fuera suficiente para ahuyentar a un grupo de campesinos andrajosos, decía todo el mundo, los soldados tenían también cantidades de bombas almacenadas en su fuerte, y estas eran nada menos que bombas especiales para matar indios. Que la vil, mira, según lo que decía la gente, los soldados habían sujetado un alambre especial alrededor de sus barracas, el que estaba conectado a una bomba cada pocos pasos. Si los malditos indios alguna vez se atrevían a acercarse, decían, todo lo que los soldados tenían que hacer era incorporarse de sus camastros y tocar el alambre con algo de metal, como por ejemplo una corcholata de cerveza,
y todas las bombas explotarían. Y si los indios trataban de cortar el alambre, también explotarían las bombas. Pero por supuesto, los soldados tienen fama de no dormir nunca, así que en primer lugar, los indios nunca podrían siquiera acercarse a las bombas. Los soldados se figuraban que nadie podría alguna vez atravesar la línea de bombas. Pero después de todos esos preparativos, ¿qué ocurrió? El 1 de enero, los soldados estaban despiertos cuando los zapatistas arribaron a San Cristóbal, pero roncando. No vieron a los zapatistas cuando entraron por los puestos de control junto con los otros pasajeros de los autobuses de segunda clase. No se dieron cuenta de que los zapatistas salían de los camiones en la terminal de autobuses y caminaban hacia el centro de la ciudad. No vieron nada. Y cuando los soldados despertaron, los zapatistas ya habían rodeado el Palacio de Gobierno y habían ubicado sus propias guardias alrededor de la ciudad. Después de todo, fue el ejército el que quedó fuera de la ciudad, refugiado en sus barracas. Los zapatistas triunfaron ignorándolos simplemente. No fue sino hasta el día siguiente, cuando ya habían concluido lo que debían hacer en la ciudad, que los zapatistas finalmente fueron a visitar a los soldados. Los zapatistas son solamente indígenas, pero lo que olvidaron los oficiales del ejército es que los indios también son hombres. Y puesto que son hombres, también podían estar armados y entrenados igual que el ejército. Todo lo que necesitaban era la idea. Y cuando ésta surgió, el desarrollo de su pensamiento fue mejor que el del ejército. Ellos hicieron tontos a los oficiales quienes eran maestros en el arte de matar. Desde ese día, todos nosotros, incluso aquellos que no somos enemigos del gobierno, sentimos algo así como risa cosquillándonos en la garganta. Si hay una parte triste de todo esto, es que a pesar de que los zapatistas son seres humanos, han tenido que vivir escondiéndose desde ese momento hasta ahora. No pueden dormir en sus propias camas ni habitar en sus propias casas, sino que permanecen escondidos en cuevas en la selva. Incluso si quieren tener niños, como cualquier otra persona, deben tener relaciones en las cuevas, como los armadillos. Fin de este relato. Y ya que estamos hablando de calendarios de arriba y abajo, recordemos que ya son también 15 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Así que ahora algo de libre comercio. Finales de enero, hacia un mercado libre. Durante más o menos las 2 primeras semanas del cerco de San Cristóbal, ningún funcionario ladino se dejó ver en público. Tampoco ningún policía, ni un policía de tránsito, ni un colector de impuestos del mercado. Ni uno solo. Habían desaparecido. Estaban tan atemorizados de los zapatistas que se escondieron. Pero en el momento justo en que estuvieron seguros de que el ejército zapatista se había retirado y ya no regresaría, ¡ja! De inmediato aparecieron de vuelta los policías de tránsito, quitando las placas a los vehículos, los policías municipales aporreando beodos y los colectores de impuestos corriendo a las pobres mujeres que procuraban vender sus jitomates y limones en las esquinas de las calles. De repente, cuando los zapatistas se fueron, dejaron de tener miedo. Pero cuando los zapatistas estaban aquí, se quedaron en sus habitaciones, con las cortinas cerradas, temblando de miedo. Ni siquiera podían acostarse con sus mujeres de tan asustados que estaban. ¿Se dan cuenta de qué significa esto? Que ellos estaban aterrorizados por los indígenas, porque esos son los zapatistas, son indios. Cuando nosotros, los otros indígenas, nos dimos cuenta de ello, de inmediato nos sentimos fuertes como los zapatistas. Los mestizos de San Cristóbal siempre nos habían menospreciado solamente porque no hablábamos correctamente el español, pero ahora todo había empezado a cambiar. Un ejemplo de esto es que a mediados de enero, cuando los funcionarios estaban todavía escondidos, los indígenas vendedores de carbón de leña se reunieron y formaron la Organización Zapatista de Vendedores de Carbón de Leña. Después, sin pedirle permiso a nadie, se trasladaron del baldío en el cual siempre se habían visto obligados a vender en tiempos anteriores a la calle exactamente al lado del mercado principal. El hecho es que el carbón de leña es verdaderamente sucio. Todo a su alrededor se cubre de un polvo negro.
por lo que los funcionarios del mercado siempre los habían mantenido lejos de la sección del mercado que frecuentaban la gente decente y los turistas. Sin embargo, al no haber nadie que los detuviera, los vendedores de carbón de leña pudieron estar cerca de todos los demás. Pero había también muchos otros indígenas que siempre fueron relegados a las afueras del mercado. Cuando estas gentes vieron que los vendedores de carbón de leña habían cambiado de ubicación sin pedirle permiso a nadie, comenzaron a llegar preguntando si ellos también podían trasladarse. ¡Híjole! De pronto hubo 200 personas sentadas en filas ordenadas vendiendo verduras y frutas y carbón de leña, en lo que antes solía ser el estacionamiento donde la gente rica dejaba sus vehículos. El primer día que se reunieron allí, el líder de los vendedores de carbón les dirigió un discurso. «Hermanos y hermanas», exclamó, «no tengan miedo. Muchos de nosotros estamos ahora vendiendo. Quitamos a todos aquellos que siempre han sido forzados a vender afuera de las partes traseras de los camiones, a todos aquellos que han sido empujados a las afueras del mercado, que vengan aquí, al centro, con nosotros. Permitámosle que vengan y ocupen un sitio en estas hileras que hemos hecho, y después veremos si los funcionarios se atreven a decir algo. Solo una cosa les digo a todos aquellos que se reúnan con nosotros: no quiero oír a nadie que hable de tener miedo. Si permanecemos unidos y firmes, no tenemos nada que temer». Todos los mercachifles indígenas saltaron poniéndose en pie. «Estamos contigo», respondieron con alegría. De modo que temprano, cada mañana, todas estas gentes venían, se ubicaban en pulcras hileras y extendían sus mercaderías en el suelo. Pero llegó finalmente el día en que el administrador del mercado regresó. Puesto que él es el jefe del mercado y de todas las calles que lo rodean, se plantó frente al primer vendedor de carbón de leña que vio y le demandó: «¿Quién te autorizó a vender acá?». «Nadie tiene que darnos permiso, ya que nosotros pertenecemos a una organización», dijo el indígena. «¿Qué chingado de organización? Levanta toda esta mierda y vete al infierno, carajo. Fuera de aquí antes de que me enoje», gritó el administrador. «No quiero ni oír ni una palabra más de ninguno de ustedes, culeros. ¿Vas a obedecer o no, hijo de la chingada?». Madre de Dios, se lo veía realmente furioso. «No, nosotros no nos quitaremos de aquí. Somos pobres y humildes y necesitamos vender para poder comer», respondió tercamente el indio. Entonces, por fin, habló el dirigente de los vendedores de carbón de leña. «Te ves muy valiente ahora», le dijo el administrador en forma apacible. «Pero cuando los zapatistas estaban aquí no dijiste nada, porque estuviste escondido detrás de las faldas de tu mujer. Hasta ahora es que has tenido los huevos de hablar. Entonces, ¿quién es el culero? Tal vez sería mejor para ti que te quedaras callado, porque si nos corres, nos aseguraremos que el mando de los zapatistas sepa tu nombre y lo pondremos al tanto de la clase de hombre que eres. Puedes ganar hoy, pero tal vez deberías pensar lo que te costará en el futuro». Hijo, nunca antes un indio le había hablado en esa forma al administrador. Él empezó a temblar, quién sabe si de miedo o de rabia, y después se volteó y desapareció sin decir ni una palabra, llevándose a todos sus cobradores de impuestos con él. Y así fue como estuvieron las cosas hasta comienzos de marzo. Gracias a los zapatistas, los indios están aprendiendo a levantarse por sí mismos. Tan tan, buenas noches.